Muy buenos días a todos. Agradezco su presencia en la mañana de hoy y nuevamente reiterar nuestros agradecimientos en nombre de la Universidad del Norte, de nuestro grupo y del mío propio por la invitación. El tema que vamos a revisar en la mañana de hoy corresponde a un tema también de punta en el área de la alergología clínica y que hace un solapamiento con la buena práctica clínica, con los pediatras, los otorrinos fundamentalmente y los neumólogos. Y corresponde a la rhinosinusitis crónica. Lo que revisaremos será una visión desde la especialidad nuestra, más orientada fundamentalmente al componente fisiopatológico, al abordaje desde el punto de vista clínico y el manejo terapéutico basado fundamentalmente en las guías EPOS 2007 y 2014 fundamentalmente. Bueno, no declaro no tener ningún conflicto de interés en esta presentación. Y nuevamente, como intentamos en medicina definir, yo creo que debemos tratar de hacerlo en este cuadro clínico y decir que rhinosinusitis es una inflamación crónica de la mucosa nasal y de las cavidades endonasales, caracterizada por síntomas persistentes y recurrentes a pesar de estar recibiendo medicamentos basados fundamentalmente en guías internacionales validadas actualmente pues por incluso el sistema GRADE. Algo importante para resaltar es que en el momento actual esta patología que ya lleva como entidad aceptada por OMS alrededor de 15 años, es una entidad en donde desde el punto de vista fisiopatológico e inmunológico se considera una sola entidad que compromete no solamente mucosas de fosas nasales y cavidades endonasales, sino también básicamente la activación de vías neurológicas y fundamentalmente en el eje basado en el reflejo nasopulmonar. Bueno, algunos datos epidemiológicos nos muestran a nosotros una diversidad dependiendo de la serie que revisemos. Y como ven ustedes aquí en Europa, se dice que la rhinosinusitis crónica pediátrica casi alcanza un 20%. Este estudio, hecho por Hastan y colaboradores, incluyó un N de 57.000 pacientes en edades comprendidas entre 15 y 75 años, se incluyó adultos. Luego, posteriormente, vemos en el 2012 un trabajo publicado básicamente a nivel mundial que recoge en un metaanálisis información para decirnos que aproximadamente la prevalencia de la rhinosinusitis crónica en pediatría corresponde aproximadamente a un 5.5% basado en una evaluación por cuestionario. Y ven ustedes en los dos polos, la una que involucra adultos y niños y la otra que involucra niños, una diversidad. Sin embargo, al revisar lo que en Norteamérica se tiene y en Asia se tiene, se plantea posiblemente que la prevalencia de esta entidad estará alrededor del 6.5%. Desde el punto de vista fisiopatológico es una entidad bastante compleja, en donde fundamentalmente la cascada inflamatoria desde el punto de vista molecular corresponde primordialmente a la activación que se da a nivel de mucosa por parte no solamente de superantígenos, sino también por parte de proteasas tisulares, las cuales básicamente llevan a la activación tanto en la rhinosinusitis crónica persistente con pólipos nasales, como también la rhinosinusitis sin pólipos nasales, la participación de células dendríticas que fundamentalmente orientan al disparo de las interleucinas proinflamatorias, en particular la 4 y la 13, que al ejercer su función sobre el linfocito B producirían localmente una gran cantidad de IgE que dimensionaría la hipersensibilidad en el paciente, produciendo fundamentalmente un estado inflamatorio persistente. Pero por otro lado, como está en el momento actual experimentalmente demostrado,
está molestando. Perdón, por favor. Si volvemos atrás, miramos algo importante y es que no está funcionando el aparatito. ¿Me la pasa, por favor, la anterior? Gracias. En el momento actual, todavía tenemos mucha dificultad de comprender cuál es la vía por la cual, desde el punto de vista genético y desde el punto de vista molecular, existe una orientación a la presentación de rhinosinusitis crónica con poliposis nasal y rhinosinusitis crónica sin pólipos nasales. Sin embargo, el abordaje molecular nos lleva a considerar lo que comentábamos ahorita, la presencia de esta serie de sustancias, fundamentalmente superantígenos, no solamente de bacterias sino de virus, podrían activar la célula dendrítica, la cual, a través fundamentalmente del linaje de un TH1 inductor de la supresión, pero también de un linaje TH1 inductor de la diferenciación de células B reguladoras, produciría fundamentalmente una célula T reguladora altamente productora de esta enzima, de esta citosina, el factor de crecimiento de los linfocitos T beta y la expresión de su receptor, el cual básicamente modularía una respuesta inflamatoria en este tipo de pacientes. Siguiente. Al contrario, en el caso de la rhinosinusitis crónica con poliposis nasal, el proceso fundamentalmente dispararía desde etapas muy tempranas con compromiso de la inmunidad innata. Estas dos interleucinas, la IL-32 y la linfotropina del timo, que activarían básicamente las células dendríticas para que a través de IL-4 e IL-13 indujeran, como decía ahorita, una gran producción de interleucina E. Pero al mismo tiempo está plenamente demostrado que hay una alteración en la función de las células T reguladora con pérdida de la producción del TGF-beta y de su receptor, lo cual iría básicamente a producir un trastorno que conllevaría a un proceso inflamatorio persistente que participaría en el proceso. La siguiente, por favor. Pero esto no queda allí. Desde el punto de vista molecular se sabe hoy en día que la rhinosinusitis crónica persistente se asocia fundamentalmente con el asma bronquial y en particular con asma bronquial alérgica, es decir, con los pacientes que tienen atopía, es decir, aquellos pacientes que se encuentran sensibilizados con producción de IgE específica para diferentes neumoalergenos. En este grupo de pacientes se sabe fundamentalmente que la inmunidad innata juega un papel muy importante. Y hoy en día se sabe que aproximadamente un 35% de estos pacientes de rhinosinusitis crónica persistente que se instala alrededor de la escolaridad tienen un mayor riesgo a desarrollar asma bronquial persistente que termina básicamente en edades de adultos jóvenes como un asma bronquial de difícil control. Y fundamentalmente porque se disparan alteraciones en donde T reguladoras productoras de interleucinas antiinflamatorias se alteran y lo que se da básicamente es un estado de inmunosupresión. Siguiente, por favor. Recientemente la Academia Europea de Alergia e Inmunología fundamentalmente ha promovido el hecho de hablar de los endotipos de rhinosinusitis crónica persistente, y esos endotipos se asocian fundamentalmente a la pérdida de la función del TGF-beta, a la alteración de las células T reguladoras y la hiperproducción de interleucina 5, con indudablemente el efecto de la interleucina 5 sobre los linfocitos B y los plasmocitos para que se produzcan grandes cantidades de IgE. Este grupo de pacientes básicamente son aquellos pacientes en los que se correlaciona y se asocia la entidad con la atopía y la presencia de alto riesgo al desarrollo de asma bronquial, básicamente.
En este lado ustedes ven también pues que estos pacientes podrían tener un fenotipo que conlleva un endotipo posterior en donde se da una expresión exagerada de interleucina 17 e interferón gamma, que asociado a la neutrofilia va a llegar básicamente a un estado bastante confuso en el momento actual, porque se considera epidemiológicamente que este endotipo se asocia a un bajo riesgo al desarrollo de asma. Sin embargo, nosotros sabemos que en el adulto este endotipo básicamente se asocia todo lo contrario a el asma bronquial de difícil control en los pacientes. Siguiente, por favor. Con relación a lo de los superantígenos, es muy importante plantear en el momento actual que los superantígenos disparan de manera policlonal y en forma inespecífica la diferenciación de linfocitos B, los cuales básicamente van a llevar a la presencia de clonas de mastocitos hiperproductores de IgE. Por otro lado, estos superantígenos van también de manera inespecífica a activar clonas de linfocitos T citotóxicos, los cuales producen una cascada inflamatoria inmunológica de citocinas proinflamatorias, las cuales conllevarían, entre otras, a la hiperproducción de interleucina 5 con la activación exagerada de la función del eosinófilo. De otra parte, se sabe hoy en día también que este superantígeno, fundamentalmente del estafilococo aureus, produce una activación fundamental de quemoquinas, las cuales irían a traer grandes cantidades de granulocitos, en especial el polimorfo nuclear neutrófilo. Este complejo escenario de inflamatorio en la rinosinusitis crónica realmente ha planteado muchos paradigmas en el abordaje diagnóstico y en el abordaje terapéutico de esta entidad. Recientemente, el grupo de expertos de la UAO, de la Organización Mundial de Alergología, recogiendo toda la información que hemos visto, ha planteado de manera definitiva que muy probablemente este sea un subgrupo clínico de pacientes que, a pesar de tener un endotipo funcional muy parecido al asma bronquial de difícil manejo en el adulto, esté básicamente asociado fundamentalmente a la baja expresión de atopía en estos individuos, lo cual se correlaciona con estudios previos que nosotros todos conocemos, en los cuales fundamentalmente atopía es un factor de riesgo elevado para el desarrollo de asma bronquial. Sin embargo, esto está todavía por discutir. Bien, ¿cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de la rhinosinusitis crónica? En esta lista vemos nosotros fundamentalmente la rinitis alérgica, sobre todo la alérgica persistente, fibrosis quística, la disfunción inmune, cualquier tipo de inmunodeficiencia, pero en particular las inmunodeficiencias compatibles con la vida, asociadas fundamentalmente a inmunodeficiencias humorales, son fundamentales en el desarrollo de la rhinosinusitis crónica y hay que tenerlas en cuenta cuando hacemos el diagnóstico de estos individuos. El síndrome de disfunción ciliar, la obstrucción de los complejos osteomiatales, es muy importante tener en cuenta esto, la disfunción mucociliar, como dijimos, y la enfermedad respiratoria asociada a idiosincrasia de los AINES. Este gran grupo de pacientes que vemos aquí es el grupo que más morbilidad tiene en este tipo de patología. Ayer conversábamos al respecto diciendo que es la expresión novedosa de lo que comenzamos a conocer en las décadas anteriores como la famosa triada de Samter. Por favor. El papel de la alergia en la rhinosinusitis crónica, a pesar de que existen muchas publicaciones, en el momento actual sigue siendo controversial. Sin embargo, seguimos viendo mucha claridad al respecto. En cuanto a los síntomas, pues todos sabemos que rinorrea, obstrucción nasal, el dolor frontal y macizo, la pérdida del olfato y adicionalmente la secreción mucopurulenta con comorbilidades en el oído medio, otitis media serosa e hipertrofia del periósteo son los signos más frecuentes involucrados en este tipo de patología. En niños el comportamiento es similar. Siguiente, por favor. Y desde el punto de vista clínico es importante para el abordaje terapéutico tener claridad de definir lo que es una rhinosinusitis aguda de una rhinosinusitis crónica.
en la cual los síntomas deben tener más de 12 semanas para considerar básicamente que estamos en vías de ver un paciente con un estado de rhinosinusitis crónica persistente con o sin poliposis endonasal. Siguiente. Estos síntomas que nos inducen básicamente a pensar que este paciente va a ir hacia un estado crónico corresponden fundamentalmente a lo que en la práctica clínica los otorrinos y nosotros vemos con relativa frecuencia, y es fiebre alta y la recurrencia de los mismos. Siguiente. Importante recordar lo que decíamos ahorita, todos estos niños deben ser evaluados para descartar inmunodeficiencia, sobre todo humoral, o la presencia de enfermedad respiratoria alérgica, en particular, básicamente, rinitis crónica persistente y rinitis alérgica, y la enfermedad respiratoria asociada y exacerbada por aspirina. Siguiente. La rinosinusitis es una enfermedad en este momento pues, que debemos abordar teniendo en cuenta que siempre su cronicidad conlleva a comorbilidades y a complicaciones, y este abordaje nos permitirá disminuir el impacto de la carga académica, de la carga epidemiológica que tiene esta patología. Siguiente. Sobre la base de la evidencia actual, es importante tener en cuenta el comportamiento y el papel de la hipertrofia de adenoides. En particular, tener en cuenta de que hoy en día la adenoidectomía es una opción quirúrgica de primera línea, y esto es un paradigma básicamente nuevo, porque nosotros pensábamos, sobre todo en inmunoalergología, que debíamos ser muy conservadores con este tipo de problemas. El consenso actual, como vamos a ver, plantea otro tipo de situación. Bueno, estos son la clasificación de las complicaciones de la sinusitis crónica en niños. Siguiente. En particular la atrofia y, siguiente por favor, las comorbilidades, el reflujo gastroesofágico básicamente, y por favor la siguiente, la sinusitis alérgica micótica. Esto era lo que se conocía antes con el nombre de síndrome SAM, la sinusitis alérgica micótica. Hoy en día esta entidad básicamente es una entidad que está dando muchos retos, no solamente en el diagnóstico, en el tratamiento de los pacientes. Siguiente. Y hay 4 tipos diferentes de esa sinusitis fúngica en niños. Está la sinusitis fúngica invasiva, aguda, fulminante, asociada fundamentalmente a enfermedades de fondo sistémicas que comprometen el sistema inmunológico, la invasiva crónica indolente y el micetoma, así también como la asociada a inmunodeficiencia por IgA sintomática. Siguiente, por favor. Esta sinusitis básicamente debe tener un abordaje de tipo especializado, en donde el otorrino fundamentalmente juega un papel muy importante, al igual que el apoyo de la imagenología, para posteriormente apoyarnos también en el diagnóstico anatomopatológico, en donde se va a encontrar en los tejidos extirpados la presencia de la invasión por hongos. El tratamiento debe ser tanto médico como quirúrgico, y siempre debe haber básicamente la posibilidad de que haya cirugía endoscópica funcional de estos senos paranasales. Los cuidados posoperatorios son muy importantes porque la coinfección con Staphylococcus aureus y otras bacterias genera mucha comorbilidad. Desde el punto de vista entonces terapéutico, tenemos que basarnos en las guías EPOS 2007. Estas son las guías EPOS para adultos fundamentalmente, en donde se clasifica la rinosinusitis en leve, moderada y severa. Vemos aquí fundamentalmente que están muy bien definidas los criterios de evidencia clínica, y recordar fundamentalmente que en todos ellos debe haber el uso de glucocorticoides intranasales. Siguiente. En el caso de la evidencia clínica para la rinosinusitis crónica persistente, nosotros vemos aquí fundamentalmente la importancia de hablar de la terapia con macrólidos. Los macrólidos en el caso de la inmunoalergología no solamente se están utilizando como piedra angular de la antibiótico-terapia, sino también plenamente aceptado como inmunomoduladores del proceso inflamatorio en este tipo de individuos. Siguiente, por favor.
Y para el caso de acondicionar las guías EPOS a el manejo pediátrico, básicamente se han hecho varias reuniones, una de ellas fundamentalmente en el año 2014 en Italia, en donde, como vemos, realmente el proceso y el abordaje terapéutico es muy similar al adulto. Siguiente, por favor. Y quería comentarles algo muy importante, y es que como consenso en Norteamérica, a pesar de que tenemos más de 6 desarrollos farmacológicos para el uso de glucocorticoides tópicos nasales en esta patología, pues ellos hablan de que la mometasona furoato siguiente y el dipropionato de beclometasona son los que más eficacia han demostrado en los pocos estudios que existen en el adulto sin que tengamos nada en niños. Siguiente, por favor. Por otro lado, pues es importante que tengamos en cuenta también que en este mismo grupo de expertos se definió un consenso en el cual, como ustedes ven, para el caso de reflujo gastroesofágico, la administración de antibióticos por un mínimo de 10 días, el tratamiento médico del reflujo gastroesofágico y la adenoidectomía no alcanzaron el puntaje 7 que habían definido para aceptarlo. Sin embargo, en la siguiente vemos nosotros de manera siguiente, por favor, muy clara, que estas declaraciones aceptaron un tratamiento de 20 días, lo cual modifica lo que habíamos visto en el 2007 de antibiótico-terapia, en particular, como les decía, de macrolido y específicamente la claritromicina, basado fundamentalmente en el cultivo. Cuando la claritromicina no funciona, debe continuarse el uso de antibiótico-terapia. El uso de esteroides no debe ser menos de 6 meses, y esto nuevamente cobra interés porque había dejado de usarse, y son las irrigaciones salinas nasales que ustedes ven aquí que deben ser utilizados. El tratamiento empírico para ERGE, cuestionado hasta el año 2014, nuevamente se acepta para este tipo de pacientes. Siguiente. Me regalan 2 minutos, por favor, para terminar. En el caso de la adenoidectomía, como comentaba ahorita, en el momento actual hay consenso claro, básicamente para estas 4 situaciones en donde se considera que es un procedimiento quirúrgico de primera línea en niños de hasta 6 años de edad con rinosinusitis crónica. También es un procedimiento que se considera de primera línea para los niños entre 6 y 12 años de edad. La adenoidectomía puede tener efectos benéficos en pacientes pediátricos y es independiente de la cirugía endoscópica. Y la amidalectomía con la adenoidectomía son tratamientos efectivos. Como ustedes ven, todos han sido aceptados, y en el momento actual lo que se piensa es que el manejo interdisciplinario debe conllevar a la decisión del abordaje terapéutico quirúrgico en este grupo de individuos. Dos anotaciones fundamentales. La terapia biológica parece que está ubicada y tomando fuerza en el momento actual con el uso del omalizumab y la interleucina 5. Ya hay estudios de fase 3 en donde probablemente veamos pronto el uso de estas 2 moléculas en la rinosinusitis crónica. El médico general debe jugar un papel muy importante en la referencia contrarreferencia de esta patología. Siguiente, por favor. Y este es el resumen. Como ustedes ven aquí, el grado de evidencia varía. Sin embargo, tenemos claro hoy en día que no en nuestros países, pero en el primer mundo se está utilizando terapia antimicótica tópica y el uso básicamente de antibiótico-terapia tópica, básicamente. La terapia estándar son los glucocorticoides tópicos nasales en particular. La siguiente. ¿Qué sabemos? Pues en el momento actual lo que tenemos claro es esto. La siguiente. Pero en particular, definir que actualmente el nivel más alto de evidencia para el tratamiento de la rinosinusitis con y sin pólipos nasales es el tratamiento con glucocorticoides sistémicos y la utilización de antibiótico-terapia, más el apoyo del otorrino para el manejo de tipo quirúrgico. Siguiente, por favor. ¿Qué se desconoce aún? Pues fundamentalmente el papel de la inmunodeficiencia innata como causa de la rinosinusitis crónica, las asociaciones genéticas en este tipo de pacientes, y en el momento actual sabemos que necesitamos
mayores ensayos clínicos para definir realmente el uso de los fármacos antimicóticos y otro tipo de patología que podrían servir en este tipo de entidad. Siguiente. Mensaje para llevar a casa: recordar que afecta uno de cada 7 norteamericanos, afecta la calidad de vida y altera la productividad escolar y laboral. La eficacia de los glucocorticoides no es en este momento motivo de controversia, y los glucocorticoides intranasales mejoran y controlan el cuadro clínico sintomático. La rinitis alérgica, al igual que el asma bronquial alérgica y el reflujo gastroesofágico, se asocian como factores de comorbilidad y probablemente participando en el proceso fisiopatológico del asma y la rinitis alérgica. Insistimos en que se requieren más estudios para confirmar la relación entre la alergia y rinosinusitis crónica y considerar la rinitis alérgica persistente un factor de riesgo al desarrollo de esta entidad. Siguiente, por favor. Y pues definitivamente, cuando los esfuerzos prolongados en la terapia médica han fracasado, estos niños deben ser remitidos a un otorrinolaringólogo para una evaluación y la intervención quirúrgica. Siguiente. Muchas gracias, y de Barranquilla, Curramba la Bella, les agradecemos la invitación.